Bueno, chicos, vamos a comenzar, así no perdemos tiempo. Eh, Vamos a empezar a trabajar. La idea es hoy trabajar con la conquista, que realmente es una problemática muy importante y fundamentalmente es muy importante porque de alguna manera determina mucha de, o sea, mucho de la posición que nosotros vamos a tener en el aula, ¿sí? Y de alguna forma también nos interpela por lo que nos pasó con lo que fue nuestra formación, ¿cierto? Lo que fue nuestra formación en la escuela secundaria, eh, fundamentalmente también lo que nosotros podemos organizar como para cambiar, como decíamos hoy, esta trama de significados en los chicos. Porque durante mucho tiempo nosotros hemos dado la conquista realmente con la mentalidad eurocéntrica, como si nosotros viviéramos en Europa, ¿no es cierto? Como si fuéramos parte del colonizador, y en realidad hemos sido los colonizados. No podemos renunciar a lo que somos. Nuestra trama de significados está construida de esta forma. Nuestra lengua no es ninguna lengua de los pueblos originarios, aun cuando sea parte de nuestro acervo, de nuestro sustrato, de nuestro territorio, pero claramente nosotros hablamos la lengua del conquistador. Y como dijimos al principio, una lengua es el espejo de una cultura. Y claramente esa lengua habla por nosotros, por nuestra cultura. Entonces nadie pide cambiar eso, porque eso no se puede cambiar por decreto. Por eso me pasa a mí a veces que yo tampoco estoy de acuerdo con el llamado lenguaje inclusivo, no porque no esté de acuerdo con la inclusión ni con el género, ustedes lo saben, pero creo que no se puede imponer por decreto. La lengua se construye en la socialidad, en la vida de los pueblos, y por más que yo obligue a una persona a hablar de un modo, va a seguir hablando como quiera. En el año 1943, en la Argentina, el gobierno militar, el gobierno de facto, había prohibido la letra de los tangos que hablaban en lunfardo. Y claramente la gente siguió hablando porque eso venía de abajo, venía de esa trama que no se puede obligar. Y esto es un poquito lo que nos pasa. Pero aún desde este lugar, aún con estas palabras que aprendimos, podemos hacer una reflexión y podemos hacernos preguntas. Entonces la conquista la vamos a ver con estos parámetros. De, hacer, de hacernos las preguntas, de entender qué nos pasó y de ver en qué condiciones estamos hoy, ¿no es cierto? Es decir, qué es lo que podemos modificar hoy de toda esa estructura que tuvo que ver con una gran asimetría, con una gran desigualdad. ¿Sí? Entonces, este es el enfoque que le vamos a dar a todo digamos, la problemática de la conquista. En primer lugar, vamos a hablar de los contextos. ¿Qué son los contextos? Bueno, los contextos tienen que ver con lo que nosotros hablábamos como espacialidad. Para poder entender lo que pasó en América, tenemos que entender lo que estaba pasando en España, claramente. Y en España, ustedes saben que España, en la Edad Media, digamos, España era parte del Imperio Romano, nosotros lo vimos cuando hablamos de Roma,
incluso hubo colonias griegas, hubo colonias cartaginesas, luego los romanos claramente se imponen, hasta tal punto se imponen que a los pueblos celtas y a los pueblos íberos prácticamente les imponen la lengua latina, que es la que hablamos nosotras, la derivación de esa lengua. Luego llega un pueblo germánico, que son los visigodos, que gobiernan los llamados reinos romanos germánicos, que ustedes lo van a ver en historia medieval. Y en el año 711, España es conquistada por los musulmanes. O sea, la llegada del Islam origina lo que se llama la Guerra Santa, y esa Guerra Santa implica salir a invadir, a sojuzgar otros pueblos, obviamente con la cruzada del Islam, ¿no es cierto?, de la religión musulmana. Obviamente los pueblos a donde llegan van a tener resistencia, pero mucha de esa resistencia se vence. En el año 711, con la batalla de Guadalete, el rey Rodrigo, es el último rey visigodo, que en realidad el verdadero nombre era Roderick. Los españoles lo castellanizan a Rodrigo. La desinencia Erich en germánico quería decir príncipe lleno de honores. Lo mismo con Friedrich, Federico, Genseris, Genserico. Eran jefes que tenían de alguna manera el liderazgo como para gobernar. Acá pasa algo muy particular que queda grabado y que yo siempre lo cuento porque esto nos muestra esta trama de significados de la cual hablábamos hoy, y nos muestra lo que se llama el substrato. El substrato es algo que no se ve, pero que si yo raspo un poquito, está debajo de esa capa en nuestra trama de significados. Los visigodos, estos pueblos germanos, tenían una costumbre, que era que había una guardia personal que tenía la obligación de cuidar a su jefe. A este rey Rodrigo tenía la obligación de cuidarlo hasta la muerte. Los musulmanes, el emir, mata a Rodrigo, claramente, y tenía la misión de llevar su cabeza y presentársela en una bandeja al califa. Como la guardia personal sabe esto, roba el cadáver, no lo dejan que lo atrapen, o sea, lo matan, pero no pueden quedarse con el cadáver, y se van a enterrarlo en cristiana sepultura, porque estos pueblos se habían hecho cristianos, a Portugal. Y hay un escrito muy interesante que el musulmán, el emir, le manda al califa y le dice: hemos matado al hijo de puta de Rodrigo, pero no lo pudimos encontrar. Esta es la primera documentación de la puteada, porque en realidad la puteada es árabe, no es latina. La palabra prostituta en latín era loba, ¿se acuerdan que lo hablamos? Lupa, lupa. Bueno, yo lo he hablado en la clase de Roma. Claro. Es decir, Lupe. Esta característica de insultar a la madre es una incorporación árabe. Y queda documentado en ese texto que realmente muestra la fidelidad del comites, que aún a riesgo de su propia vida llevan adelante este hecho. Fíjense qué cosa es la historia, ¿no? Y qué increíble
cómo hay cosas que la historia no se repite, pero sí las actitudes humanas, sí las experiencias humanas, obviamente en otros contextos. Cuando los federales matan a Lavalle, una partida federal mató a Lavalle, también querían llevarle la cabeza y presentársela a don Juan Manuel de Rosas, mostrándole que lo habían matado. Sin embargo, a riesgo de su propia vida, un grupo digamos, de guardias que lo custodiaban a Lavalle, roban el cadáver y lo llevan a enterrar a Bolivia. Qué loco eso, ¿no? Porque estamos hablando de tantos siglos y sin embargo esas experiencias, ese sustrato quedó en esos recuerdos, en esos mitos que se iban trasladando de uno a otro, y bueno, y volvieron a repetir curiosamente la misma situación. Entonces, Profe, Lavalle mandó a matar a Dorrego, ¿no? Lavalle mandó matar a Dorrego, sí. Lavalle mandó matar a Dorrego. En realidad con una carta de Salvador María del Carril que le dice que no pierda tiempo. Ya el año que viene lo vamos a ver. El año que viene lo vamos a ver. ¿Qué pasó en España en ese momento? España prácticamente queda toda, casi toda, sometida al poder musulmán. Solo una franjita en el norte, con el rey Pelayo, que también, con una guerra mítica, comienza lo que ellos le van a llamar la Reconquista. En realidad, hoy algunos no aceptan este nombre porque dicen que, bueno, que en realidad no es una reconquista porque no es que los reyes tenían un poder como tan grande, pero bueno, como siempre, esto legitimó, ¿no es cierto?, la obtención de ese territorio que supuestamente entonces los árabes le habían usurpado. Y durante 700 años, España vive una lucha denodada, palmo a palmo, para obtener la reconstitución de su territorio. ¿Por qué nos interesa esto? Primero porque el rey de España se fortalece a partir, en realidad no era de España, van a ser de algunos reinos, de lugares muy pequeños, pero poco a poco esto le da una legitimidad a esos reyes hasta que unen los reinos y finalmente se van a unir como Estado con los reyes católicos, Isabel y Fernando. El matrimonio de estos reyes se une en Castilla y León, se habían unido primero Castilla y León, y con el casamiento de Fernando, que era de Aragón, se unen Aragón y Navarra. O sea que ya en el momento de la conquista, España es un Estado unificado, ¿sí? Pero con este espíritu de la conquista. Por eso, en realidad, la conquista de América va a ser pensada con estos ideales medievales de la reconquista. Por eso decimos que este momento de la llegada de Colón a América está a caballo entre dos épocas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una primera, digamos, todo este substrato de una conquista del territorio español medieval, con instituciones claramente medievales, pero un objetivo puramente moderno, porque en realidad van a salir a la conquista fundamentalmente porque los turcos han tomado Constantinopla, se traba la ruta al oriente, a la India,
y van a salir a buscar dos elementos muy importantes. Uno es el oro, los metales preciosos, y otro son las especias. Las especias eran muy importantes porque en ese momento las especias permiten conservar los alimentos. O sea que claramente no era una pavada, era la única posibilidad de poder almacenar las carnes, por ejemplo. Entonces, a fines ya de la Edad Media, a caballo, con los intereses de la Edad Moderna, pero en plena mentalidad medieval, España sale a conquistar el mar, sale al Atlántico después de una lucha con Portugal y del Tratado de Alcazobas, que de alguna manera se dividen, el norte y el sur, para unos y para otros, y España llega a América. Yo no voy a contarle los viajes de Colón, que ya los conocen, pero sí lo que vamos a ver ahora es cómo imprime España su sello en América y por qué. Es decir, con qué características esta espacialidad española, con sus, digamos, sus notas particulares de conquista, de mezcla de medieval y modernidad, de instituciones arraigadas, de un rey que venía fortalecido, ¿sí? Va a llevar adelante una de las empresas realmente más significativas y en muchos aspectos más terribles que se han hecho, que es la llamada conquista y colonización de América. Y acá tenemos un segundo término, que tenemos ya sí que entenderlo en contacto con la otra espacialidad que es América. ¿Sí? Perdón, ¿hasta acá me van siguiendo, chicos? ¿Se entiende bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me paran, porque yo sigo adelante y si hay algo que quedó, me detienen. Entonces les decía que para entender la colonización, ustedes se acuerdan que la primera hojita que recibieron mía fue un apuntecito que yo les hice que se llamaba La construcción del otro. Y en ese apunte, que fue el primer trabajo de Americana que hicieron, ustedes tenían que hablar de algo que llamamos los choques de cultura. Y en estos choques de cultura habíamos hablado de varios: colonización, inmigración, contacto a distancia y renacentista. Hoy nos vamos a detener en la colonización. Fíjense cómo la espacialidad otra vez juega un papel significativo, porque ahora ustedes van a entender con claridad lo que al principio estudiaron un poquito de memoria, sin saber muy bien de qué estábamos hablando. La colonización es un choque de culturas, dijimos, que se encuentran en un mismo pueblo, en un mismo territorio. O sea, son dos pueblos que se encuentran, o dos culturas, que se encuentran en un mismo territorio. Pero hay algo que tienen de particular. ¿Qué pasa con una de las dos culturas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es se impone sobre la otra. Se impone sobre la otra. Pero no es que se impone espontáneamente, porque a lo mejor cuando nosotros vemos la inmigración, en muchos aspectos, muchas veces tramas de los inmigrantes se imponen en la otra trama a la cual llegan, pero es espontáneo. Nadie nos obligó, ningún italiano creo que vino y nos obligó a comer pizza. Se impone porque se impuso espontáneamente. Pero acá en la colonización hay una particularidad muy importante. La colonización implica una imposición sistemática
por parte de un colonizador. ¿Qué quiere decir sistemática? Quiere decir que está planificada, que está organizada, que está ordenada, que no se da por casualidad, que fue pensada. Entonces, este espacio que hasta ese momento había sido el espacio vivido para las culturas de los pueblos originarios que nosotros hemos estudiado. Nosotros hemos estudiado las altas culturas americanas, estudiamos los pueblos originarios en nuestro país, vimos cuáles eran las formas de vivir, vimos la religión, vimos todas las, digamos, la cosmovisión de cada uno, vimos los espacios, los ambientes, cómo resolvieron sus problemas con esos espacios. Todo eso fue lo que vimos en América. Y sin embargo, todo esto va a recibir un embate, no por casualidad, sino un embate planificado, ordenado, sistematizado y legitimado, porque nadie puede matar porque sí. El que mata, el que organiza una matanza, el que organiza un genocidio o un etnocidio, que es terminar con la cultura, siempre va a dar una justificación, porque no se puede matar porque sí. Porque yo no sé si les he contado, o si ustedes recuerdan, los que vieron la película Pelotón, los norteamericanos llamaban a los vietnamitas simios. ¿Por Sí, qué? o mono. Claro, monos, porque no es Sí, lo sí. mismo matar a un hombre que un mono. No. Entonces, esto va a pasar con la colonización. Y la legitimidad en esta conquista y colonización, en esta dominación, porque acá claramente, y utilicemos las palabras que corresponden, ¿sí? Acá hay una dominación planificada, una construcción de asimetrías planificada, no es inocente, está organizada. Bueno, esta legitimación, ¿quién la va a dar, chicos? ¿Quién legitima este gran proceso de dominación? ¿Quién lo La legitima? iglesia. La La colonia La española iglesia. y la iglesia. Exactamente, la iglesia. ¿Mm? La iglesia le da el ok, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque el príncipe cristiano hace bien al evangelizar a pueblos paganos. Después hay una disquisición allá, que si los indios tienen alma, que si no la tienen, que no, que hay que hacerlo, hay que convencerlos, no tiene que ser involuntario, pero lo cierto es que el requerimiento nos muestra que le leían un requerimiento, el indio no entendía, hay un claro ejemplo, ¿no es cierto?, cuando Atahualpa tira la Biblia, y dice que no, el libro no le habla, y bueno, eso obviamente da pie, es una blasfemia, ¿cómo va a ser eso con la Biblia? Entonces da lugar, si hacen esto, tenemos lugar para sojuzgarlos, e incluso para matarlos. Es más, se impone la Inquisición y después, como realmente iban a terminar matando a todos, le van a hacer un tribunal de fe especial para los indios. Pero no Profe, podría entenderse la colonización si no comprendemos esta legitimidad que da, que presta la Iglesia. Se presta la Iglesia con un papa español, que era Alejandro VI, que le da en las bulas de donación, le otorga el dominio, y Francisco I de Francia se burla porque dice, ¿dónde está en la Biblia el Papa podía dar unas tierras? Perdón, si se corta, nos volvemos a conectar, chicos. profe, Sí, te hablo sobre la escultura, ¿no? Eh,
a, sobre, a partir de la conquista, ya ahí nace la que es la cultura o no? Por ¿O viene más supuesto, adelante? por supuesto. O sea, la cultura no cesa. La cultura es dinámica, como la identidad, chicos. La cultura se construye. Por eso hablamos de un sustrato. Porque el sustrato es aquello que queda de la trama anterior, porque no se destruye todo. Hay algo que se mantiene. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los celtas y decíamos que a lo mejor podían prohibirle, en algunos lados perdieron la lengua, pero no perdieron, por ejemplo, la música? ¿Por qué? Porque se defiende, porque la hegemonía se resiste. O sea, la hegemonía no es algo que se da y no pasa nada. La hegemonía se resiste. Y estos pueblos resisten. ¿Cómo resisten? Bueno, de muchas maneras. Esto es la socialidad. Por ejemplo, con el infanticidio. Va a pasar con los negros, esclavos, va a pasar con los indios. Las indias prefieren matar a sus hijos antes que dejarlo a los blancos. Y esto, entonces, esto visto por los cristianos decía, esto es una barbaridad. Son paganos, están matando a sus hijos. Y en realidad hoy, desde la antropología, se analiza como una forma de resistencia. Muchas veces los españoles, cuando en el momento en que los dominaban, llegaban con perros, le arrebataban los niños a las madres y se los tiraban a los perros. Entonces, después decían, los indios son pasivos. Pero, a ver, si yo les hago la guerra, si resisto, si hago todo, pero no puedo hacer nada, no puedo contra las armas, no puedo contra la tecnología que no conozco, no puedo contra eso. Bueno, ¿cuál es la actitud? Bueno, la pasividad. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Como otra vez este espacio cambia con la colonización, pero también cambian las relaciones sociales y también cambia la cultura. Estaba muy bien la pregunta. Claramente cambia la cosmovisión, porque no solo les van a decir que los dioses de ellos no sirven y que tienen que empezar a adorar otro dios que no saben, que no conocen, que no tienen la menor idea de lo que es, sino que además su lengua no sirve. Y el otro elemento de imposición, el primero dije la religión como legitimación, y el segundo elemento es la unificación de la lengua. No hay peor etnocidio que el arrebatarle la lengua, porque es arrebatar la trama de significados, es arrebatarle el espejo de la cultura. Ojo, también resistieron a eso, y la lengua quedó en silencio. Miren hasta qué punto se da eso, chicos, que ya en este siglo, perdón, en el siglo pasado, el siglo XX, soy vieja yo por eso dije, en el siglo XX, con todo lo que fue la conquista del desierto, entre comillas, desierto, si yo tengo que ir a conquistarlos para sacar a la gente de ahí, no hay desierto, claramente. Esto como descubrimiento de América, ¿no? Es decir, fíjense cómo repetimos, y seguramente si buscan en los libros de secundario, alguno va a decir conquista del desierto. ¿Y de qué desierto estamos hablando? Si yo tengo que sacar a los pueblos que había ahí, no hay desierto. Era un lugar habitado. Que yo los quiera conquistar es otra cosa. Pero hay un pueblo habitado. Bueno, luego de la conquista del desierto, entre comillas, estos pueblos, obviamente, empezaron de algún modo a ser perseguidos y a legitimarse, porque esto no ocurría después de la Revolución de Mayo, ocurrió mucho después. Y de pronto ser indio era sinónimo de pobre, sinónimo de ignorante, sinónimo de que tenía que ser fuerza de trabajo. Entonces muchos padres dejaron de enseñar la lengua. Esto es lo que se llama identidad negativa.
a sus hijos. Hoy sus nietos quieren recuperar esa lengua, pero sus padres no la saben. Tienen que ir a sus abuelos. ¿Eso saben cómo se llama hoy? Se llama etnogénesis. La etnogénesis es el trabajo de la antropología que intenta recuperar el origen. Génesis es origen. Viene de genos, ¿se acuerdan? El genos griego, el gens romano, es la misma palabra. Entonces, volver a quién, a alguien que la sepa, algún abuelo, algún viejo que la mantiene todavía. Y se hizo un trabajo filológico, lingüístico, realmente muy importante. Pero el inmediatamente que le sigue, hacia atrás, no la sabe. Porque en realidad sus padres creían que no era bueno parecer indio, ¿no? Entonces, fíjense cómo de alguna manera se construyen asimetrías, y esas asimetrías de algún modo se hacen carne. ¿Se acuerdan, como decíamos el otro día, que decía Baudelaire? No hay peor dominación que aquella que se da cuando aquel que está sometido cree que ese sometimiento es justo, cree que le corresponde. Es un poco lo que decíamos de la mujer. Y bueno, a lo mejor tiene razón, porque yo me porté mal, porque yo no hice tal cosa. ¿Sí? Entonces, toda esta situación se va construyendo en relaciones sociales y en tramas culturales. ¿Sí? En tramas, o sea, se construye la espacialidad con un espacio conquistado, usurpado, dominado por estos pueblos, ¿sí? Por los españoles, claramente, y bueno, obviamente en las colonias inglesas por los ingleses, en las colonias francesas por los franceses. El año que viene van a estudiar conmigo algo que no se estudia, que es la independencia de Haití. Porque me van a tener que tener, chicos. Lamentablemente para ustedes. Eso es lo que le iba a decir, De nuevo el año que viene. ¿Cómo? Eso es lo que le iba a decir, no solamente los españoles actuaron de esta manera, sino también los ingleses y los franceses con su Los colonización. franceses y los belgas, chicos, También, eran sí. terribles, pero terribles con los conquistados, terribles. El genocidio, la perversidad de los actos eran pavorosos. Sin embargo, todas estas cosas no se encuentran en los libros de secundario. O si se encuentran muy edulcoradas, ¿no es cierto? Como, bueno, en realidad no era para tanto, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que acá hay una espacialidad que cambia en su trama de relaciones sociales, que esas relaciones construyen asimetrías y reproducen asimetrías que eran comunes en España medieval y las traen. Ahí sí, la sociedad medieval se traslada a la sociedad americana. Pero en vez de ser, es decir, sigue siendo estamental, se llama estamento cuando yo divido por nacimiento. La clase es por dinero. Yo tengo plata, cambié de clase. En cambio, en el estamento o en la casta no se puede cambiar. Es la sociedad medieval. Yo nací labrador, voy a morir labrador. Nací noble, soy noble. Bueno, esta misma sociedad se plantea acá, pero de manera con base étnica. Es decir, está el blanco, la clase alta, digamos el estamento superior, es el blanco. El blanco tiene dos modos de ser blanco. El blanco peninsular, que es el que viene directamente de España, y el blanco criollo, que es el que nace acá. Bueno, simplemente por haber nacido acá, no tiene acceso